Muy buenos días. La agenda de este martes está bastante nutrida. Estamos llegando al primer año del gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y como dicen con los matrimonios tóxicos, ha sido como un minuto pero debajo del agua, porque lo sufrimos absolutamente no solamente los mexicanos, los paisanos que se encuentran viviendo allá en la Unión Americana, sino, y no es exageración, todo el mundo padece a este señor. Para comenzar, es el aniversario luctuoso de Martin Luther King, uno de los luchadores por terminar con la segregación racial en los Estados Unidos, aquel hombre que dijo tengo un sueño. Bueno, también se está conmemorando el aniversario del natalicio de este muy importante luchador que mereció el Premio Nobel de la Paz, no como la venezolana, María Corina, no, este sí hizo cosas muy importantes de manera tal que hoy se puede entender la pluralidad racial en la Unión Americana, en donde, por cierto, ayer se celebró uno de los juegos de fútbol americano colegiales más importantes y más espectaculares que se tenga memoria en los Estados Unidos, en donde la Universidad de Indiana derrotó a la Universidad de Miami por un marcador de 27-21. Para quien nos gusta el deporte de las tacleadas, sabrá de qué le estoy hablando, pero con una particularidad. El equipo que tuvo un récord perfecto de 16 ganados, 0 perdidos, tiene un quarterback, un líder de equipo, que ¿sabe usted qué es? Es de origen cubano, se llama Fernando Mendoza. Forma parte de esa riqueza cultural de un hombre influyente en la comunidad cubana en los Estados Unidos, en un partido que fue atestiguado justamente por quien más fuerte ha perseguido a la comunidad latina en la Unión Americana, el presidente Donald Trump. Así están las cosas allá en la Unión Americana. Vamos a tener una conversación en este programa con la directora del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Iberoamericana para hablar de todo esto. Y también le vamos a compartir el testimonio completo del académico que había desaparecido, que se mantuvo fuera del mapa de la familia, de la comunidad ibero, de sus amistades, de sus relaciones familiares, Leonardo Escobar Barrios, para que vea que en tiempos de la 4T también hace aire. El maltrato, la violación flagrante de sus derechos humanos y las condiciones de vagabundo, moribundo que tuvo que padecer. Un ejemplo de resiliencia de este académico que por fortuna está sano y salvo ya en Puebla. Nos acompaña como todas las mañanas cuando son las 9 de la mañana con casi 8 minutos en la cabina de Destrozando la Noticia. Transmitimos como todos los días a través de la frecuencia modulada en la 90.7 en La Intensa, y también lo hacemos a través de las plataformas digitales. En X estamos a través de @laintensa_FM y en la cuenta de un servidor @fermaldonado_mx. Transmitimos también a través del canal de YouTube de parabólica.mx y del sitio de casa cadenain.com. Nos da mucho gusto que nos acompañe en esta muy importante jornada jornada de análisis de información que vamos a tener a lo largo de los próximos minutos. Ojalá se quede hasta el final porque seguramente va a encontrar elementos de información, análisis que le van a permitir llevarse una reflexión profunda que le permita entender un poco más las complejidades que enfrentamos todos en nuestra realidad, en nuestra cotidianidad. Bueno, como le decía al inicio del programa, el día de ayer, el académico Leonardo Escobar Barrios, quien es un ciudadano de origen colombiano que tiene años trabajando en México y que se desempeña en el Departamento de Publicaciones de la Universidad Iberoamericana, pues había encendido las alarmas por la desaparición de que fue objeto cuando regresaba de su país. Tomó, para recordar, un vuelo procedente de Bogotá, allá en Colombia, y al no poder aterrizar en el aeropuerto de la Ciudad de México y luego trasladarse a Puebla, que es en donde vive, tuvo que hacerlo en el Aeropuerto Internacional de Apodaca, muy cerca de la ciudad de Monterrey, en Nuevo León, en donde vivió una condición penosa que debería bochornarnos absolutamente a todos, porque se supone que vivimos en un periodo en el que
se ha impulsado, fortalecido una política de respeto a los derechos humanos. Se supone que las policías en este país han tenido que haber tomado cursos, protocolos para conocer las conductas de actuación frente a situaciones en caso de la detención de alguna persona bajo cualquier circunstancia, independientemente del origen, la procedencia o la apariencia del detenido. No fue el caso en este asunto en particular con el maestro Leonardo Escobar Barrios, que ayer con fortaleza, con dignidad, con resiliencia, contó ante quienes quisieron y pudieron escucharlo las penurias de que fue objeto. Tuvo que deambular casi en condiciones de abandono, de vagabundez, para que lo rescatara la Policía Municipal del municipio de Monterrey, llevarlo al municipio de Juárez, a un sitio en donde les conoce popularmente como, es un centro de rehabilitación para adictos, porque no tenía condiciones ya para reaccionar, para asumir su identidad, para decir quién era, de qué se trataba y qué hacía. Escúchelo, por favor, vale la pena escucharlo de verdad. Al Aeropuerto Internacional de Monterrey a una escala en la cual solo pensaba estar 3 horas y después tomar un avión hacia la Ciudad de México, pero dicha situación no fue posible. No fue posible por circunstancias extrañas que todavía tratamos de explicar, pero todo lo que voy a describir solamente se está basando en hechos que son comprobables, tanto, digamos, por registros de cámaras, videos y demás, y también por evidencia científica. Durante 3 días estuve en una celda en el municipio de Apodaca, a la cual fui llevado por la Guardia Nacional. Antes de ir a dicha celda, fui golpeado por la Guardia Nacional, y lo cual me generó una fractura de 3 costillas, lo cual ya ha sido comprobado médicamente. Estuve en esta celda 3 días, luego de estos 3 días fui liberado, se me entregaron mis pertenencias, pero cuando salí de la celda seguía muy desorientado. Traté de acercarme hasta el aeropuerto de Monterrey tratando de terminar finalmente mi escala, pero esto nunca fue posible, puesto que al llegar al aeropuerto de Monterrey, de alguna manera fui despojado de mis posesiones, de mis pertenencias, y esto me imposibilitó poder seguir viajando. Llegó un punto donde fui inadmitido al aeropuerto de Monterrey por razones que yo desconozco, y total solo pude pasar una noche en el aeropuerto de Monterrey. Posteriormente se me vio obligado a deambular por las inmediaciones del aeropuerto. Después de esto, la policía empezó a alejarme más y más del aeropuerto, lo cual, sin documentos, sin dinero y sin nada, me llevó a una situación totalmente vulnerable. Estuve totalmente 4 días deambulando sin poder comer, sin poder tomar agua y sin recibir asistencia de la población civil. De esta forma, pues prácticamente fui orillado a una situación de calle. Me vi obligado a refugiarme en la maleza para tratar de evadir el sol, de evadir una deshidratación crónica, y esto ocurrió por varios días y noches. Afortunadamente, después de muchos días, fui rescatado, porque debo decir que así fue, por una patrulla que maneja una clínica de rehabilitación. Ellos me confunden con un habitante de calle y afortunadamente me llevan a las instalaciones de esta clínica en el municipio de Juárez. Dicho traslado se hace hasta el municipio de Juárez. Allí permanezco 10 días en una total inconsciencia. Yo no recuerdo dicha inconsciencia, pero ellos dicen que durante estos días yo nada más tuve mutismo, no hablé, no di detalles sobre mi identidad y nada más tomé agua durante estos días. Finalmente, el día 15 recobro mi conciencia. Afortunadamente recuerdo quién soy, cómo me llamo, dónde trabajo, y empiezo a buscar un plan para informar mi identidad y tratar de salir de ahí. Lo cual pues era muy difícil, puesto que la comunicación con mi familia era todavía imposibilitada. Afortunadamente hubo un operativo de búsqueda, coincidieron con la ficha de mi identidad, y así finalmente fui rescatado por la Fiscalía Local del municipio del estado de Monterrey. No obstante, quiero, a pesar de que es afortunada la búsqueda y aquí estoy y aparecí, quiero señalar algunos puntos que ya han sido demostrados
de manera, bueno, con documentación, que creo que no solo me afectan a mí y la situación que yo pasé, sino también que le puede ocurrir a cualquier persona que está viniendo en una escala, que viene del extranjero, y que esto no puede quedar como un caso aislado. Primero, la falta de registro. Hubo una falta de registro de mi detención. Nunca aparecí, a pesar de que estuve 3 días en esta celda de Apodaca, nunca aparecí en el Registro Nacional de Detenidos, lo cual es de lejos una irregularidad. En segundo lugar, nunca se me informó sobre los derechos de mi detención. Dicen que yo me rehusé a comunicarme con mis familiares y yo recuerdo que los mismos agentes me dijeron que no me daban dicho derecho porque yo había llegado con altanerías y groserías a la celda. Tercero, la falta de asistencia médica a la que fui orillado a pesar de encontrarme desorientado después de pasar 3 noches prácticamente en la intemperie en la celda de Apodaca. Sin comer bien, sin tomar agua y tomando agua de un grifo que probablemente estaba oxidado y no sé si realmente fue los metales o algo lo que ha podido generar en mí ciertas fallas de mi conciencia. De tal forma que ellos me imposibilitaron acercarme en el aeropuerto, al Instituto Nacional de Migración, al servicio médico, incluso la Guardia Nacional diciéndome que yo no podía estar en el aeropuerto. Lo cual me parece demasiado irregular, puesto que si me ven desorientado, lo mínimo era brindarme asistencia médica con el servicio médico que está disponible dentro de las instalaciones del aeropuerto. Tercer lugar, lo que yo vivo no es aislado. Creo que se trata de una condición discriminatoria. Los colombianos que trabajamos en México o los colombianos que visitamos México no tenemos la necesidad de tramitar una visa, pero sí estamos en la obligación, siendo la única nacionalidad de 18 nacionalidades latinoamericanas que está exigida a llenar un preregistro migratorio antes de llegar al territorio mexicano, en el cual proporcionamos absolutamente todos nuestros datos. Dónde trabajamos, con quién vivimos, cuál es nuestra dirección, cuánto dinero ganamos, cuántas tarjetas traemos. Y yo creo que estos datos, más allá de llevarnos a una situación de seguridad, nos está llevando a una situación de inseguridad y también de discriminación, puesto que ¿por qué nosotros sí y las de otras 18 nacionalidades no? En algunos puntos de mi detención arbitraria, sentí que las personas sabían mis datos económicos y no sé de qué manera lo pudieron saber. Tercer lugar, el marco de mi supervivencia. Se ha dicho que mi asistencia a dicho albergue fue voluntaria, nunca lo fue. El momento en el que ellos me recogen a la orilla de la carretera y me llevan a este centro de asistencia para drogadictos, lo hacen porque me ven al borde de la muerte. Yo no tengo conciencia, no tengo recuerdos plenos de decidir me voy o no me voy a dicho centro de supervivencia. Afortunadamente ellos me llevan y afortunadamente gracias a ellos no pierdo la vida, porque realmente en el momento que me recogen yo ya estaba al borde de la muerte. Afortunadamente ellos me recogen, pero nunca la asistencia a dicho centro fue por mi total voluntad. Y lo quiero dejar totalmente claro. Pues sí, ese es el testimonio de vida de un hombre que infortunadamente se encontró con la irracionalidad de los elementos de la Guardia Nacional, que lo detuvieron de manera arbitraria porque ciertamente se hizo una búsqueda en el Registro Nacional de Detenciones y no apareció la aprehensión bajo cualquier circunstancia de este académico de la Universidad Iberoamericana que encendió focos rojos no solamente en la comunidad universitaria, sino académica de este país. Y no fue sino hasta que pudo recuperar un poco de conciencia al borde de la muerte cuando pudo hacer saber de quién se trataba y qué circunstancia lo había llevado a bajar de un avión allá en Apodaca, en el estado de Nuevo León. Es un señalamiento directo en contra de la Guardia Nacional, que ya sabemos que no tienen una buena reputación las instituciones encargadas de velar por la seguridad de las y de las personas que vivimos en este país, y esto termina por confirmar que en efecto la conducta de quienes están encargados de cuidarnos absolutamente a todos no ha cambiado, independientemente de que el régimen es absoluta y completamente diferente a lo que vimos en los gobiernos que emanaron de Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional. Una reflexión
antes de ir a la pausa. Regresamos en Destrozando la Noticia. Señal de La Intensa a través del 90.7 en la frecuencia modulada, lo mismo a través de los canales digitales que ya conoce, el sitio de casa, cadenain.com, y también a través del canal de YouTube en parabólica.mx. De manera simultánea transmitimos a través de la cuenta de X en @laintensa_FM y la de un servidor @fermaldonado_mx. Esta mañana me da mucho gusto saludar a través de estos micrófonos a la maestra María Elvia Laija Olmedo, quien es la coordinadora de la Licenciatura de Relaciones Internacionales de la Universidad Iberoamericana. Maestra, muy buenos días, ¿cómo le va? Hola, buenos días, muy bien, gracias. Gracias, maestra, por estos minutos para platicar con la audiencia de Destrozando la Noticia. Una primera reflexión desde la perspectiva académica. Llegamos al primer año de gobierno de un señor que ha puesto pues al mundo pues con las cejas levantadas, maestra, no sé cómo decirlo. Sí, ¿Tenemos a la maestra? Bueno. Sí, maestra, la escucho, ahora sí. Sí. Entonces, este segundo periodo, creo que el primero fue de prueba. En este momento, en este primer año, ha hecho cambios tan radicales que al parecer podríamos estar configurando un antes y un después en el orden internacional, definitivamente. Maestra, el asunto es que tenemos un vecino con un poderío terrenal, para decirlo de manera amable, que significa un enorme riesgo, no solamente para el plano internacional, sino para nosotros, que somos los vecinos de abajo. Sí, definitivamente, ya históricamente sabemos que tener Estados Unidos como vecino ha sido, es una bendición y una tortura a veces. Hasta el momento parecía que el manejo que habíamos tenido de la política exterior en el gobierno de Claudia Sheinbaum había sido el no engancharse en estas provocaciones, porque al parecer lo que Donald Trump había estado jugando hasta el 2 de enero de este año había sido a provocaciones, ¿no? A mucho hablar, mucho amenazar sin llevar a las acciones. Sin embargo, a partir de lo que sucedió en Venezuela, la captura de Maduro, parece que ya está mandando una señal diferente de sí estoy dispuesto, o sea, no me voy a quedar en las amenazas. Nosotros no somos Venezuela, entonces no creo que lleguemos y además somos tan interdependientes que sería difícil que sucediera lo mismo, pero las acciones agresivas de Donald Trump sí pueden ir en acción, o sea, puede ser algo mucho más tangible y no solamente quedarse en pura amenaza. Maestra, sin embargo, mucha gente se está preguntando si esta feroz política exterior del presidente de los Estados Unidos tiene que ver con los problemas domésticos. Este asunto de la probable vinculación con un depredador sexual como Jeffrey Epstein y también la persecución que ha desatado a través del Servicio de Inmigración y Administración de Aduanas en su propio territorio, que ha dado como resultado, por lo pronto, la muerte de una ciudadana norteamericana. Sí, y de hecho tiene muchos y graves problemas en Estados Unidos, ya incluso está movilizando a la Guardia para movilizarla a los estados en donde se están desatando estos problemas, pero no, creo que tiene muy clara su política exterior. Donald Trump, su gabinete, el secretario de Estado Marco Rubio, en diciembre de 2025 apenas, diseñaron una nueva política exterior de seguridad y en ella queda clarísimo todas estas acciones que está haciendo, ¿no? O sea, me parece que está perfectamente claro. Esto no es para tapar el asunto interno. Puede ser que ahorita se esté desviando y esto sea una cortina de humo para desviar todos los asuntos que podrían estar en puerta con respecto a Epstein, como bien lo señala. Sin embargo, creo que el objetivo está bien claro. O sea, lo que está buscando Estados Unidos en este momento es generar una nueva zona de contención, lo de Groenlandia. Sí, es muy claro que la política exterior está encaminada ahí. Esto no es una improvisación. Maestra, usted desde su experiencia ¿vería un riesgo potencial para los equilibrios y la paz en el mundo?
Definitivamente está subiendo la apuesta a Donald Trump y el mundo se está viendo obligado también a responder de esa manera. El último incidente, que es esta intención de tomar o comprar Groenlandia, ha provocado respuestas muy agresivas en sus aliados tradicionales, que son los países de Europa Occidental. Tan aliados son que tienen una organización de protección, que es la Organización del Atlántico Norte, que es la OTAN, y que está a punto de desbaratarse precisamente porque uno de los aliados principales, que es Estados Unidos, quiere salirse. Y la respuesta de Europa, que generalmente no sucede de esa manera, es también agresiva. O sea, tú nos atacas con aranceles, nosotros te respondemos con aranceles, y por supuesto que no vamos a dejar que pongas un pie en Groenlandia, y este no era el comportamiento común en los europeos. Nosotros también, por eso cuando empezaba esta charla decía, no sé hasta cuánto le va a poder funcionar a Claudia Sheinbaum esta política de nosotros no caemos en provocaciones, porque cada vez son cosas más reales, más cercanas, más peligrosas, incluso aviones militares aterrizando y no pudiendo dar explicaciones de por qué esos aviones militares están en suelo mexicano. Están armando este discurso de, bueno, eso es lo que él piensa, pero nosotros acá la soberanía se va a acabar en algún momento esta paciencia. Ya no vamos a poder seguir teniendo esa paciencia. Estamos teniendo una conversación con la maestra María Elvia Laija Olmedo, la coordinadora de la licenciatura de Relaciones Internacionales de la Ibero Puebla. Y maestra, yo le quiero preguntar una cosa, porque a propósito de la presencia de este avión militar el pasado fin de semana en el aeropuerto de Toluca, en el Estado de México, ¿formaría parte de un nuevo amago de parte de la administración Trump? Sí, definitivamente. Esto empezó desde finales de la semana pasada, cuando se publicó una alerta en el espacio aéreo, en donde el gobierno de Estados Unidos advertía a todas las líneas comerciales tener mucho cuidado cuando sobrevolaran el espacio aéreo mexicano, porque Estados Unidos desde ese momento hasta dentro de 60 días iba a estar haciendo operaciones militares, incluso bloqueando señales de GPS, lo cual es peligrosísimo para los aviones. Sí, por supuesto. Entonces se va sumando, o sea, ya son pequeñas acciones que no podemos decir que es una invasión, ni mucho menos, pero son pequeñas acciones que nos están acorralando, ¿no? Que están obligando a que también en México ya no nos quedemos en el discurso de esto se puede resolver con diálogo, vamos a hablar entre secretarios. O sea, ya son acciones mucho más enérgicas. Hay que Invasivas. tener claro esto, la presidenta no se manda sola, sobre todo en cuestiones de política exterior, tiene que consultar con el Senado. Entonces, ahí es en donde podría entrar el juego. Muchas de las cosas que están sucediendo, para poder, por ejemplo, autorizar la entrada de militares de otro país, tendría que pasar por una autorización en el Senado de la República. Maestra, y en ese contexto, ¿no será que estamos buscando remedios de antaño ante nuevas enfermedades en el caso del comportamiento beligerante del presidente de los Estados Unidos? Puede ser, sí. Me parece que nos movió el tapete y nos rompió el esquema, no solamente a México, sino a todo el mundo. El problema es que tampoco tenemos muchas herramientas para contestar de otra manera. O sea, nosotros no nos podemos poner al tú por tú, nosotros no tenemos, o sea, nuestra capacidad militar es infinitamente menor que la que podría tener Estados Unidos. Más bien hay que ser más estratégicos, o sea, necesitamos seguir insistiendo en la interdependencia. Así como nosotros dependemos de Estados Unidos, muchos de los sectores y muchas de las áreas en Estados Unidos dependen del comercio con México. Desestabilizar a México pondría en jaque a muchas áreas en Estados Unidos. Necesitamos ser más estratégicos, mucho más puntuales en señalarle al público norteamericano que también dependen de México. Esa política exterior es sobre la que tendríamos que estar trabajando. Una política pública que le llegue a los votantes de Trump, para convencerlos que esta no es la manera, sobre todo con el socio más importante que tienen, porque aunque no le gusta a Trump, somos su socio más importante. Oye, a propósito de la base electoral del presidente de los Estados Unidos, no olvidar que en noviembre próximo habrá elecciones intermedias. Trump venía ya muy mal evaluado en las encuestas en noviembre, diciembre, me parece, creo recordar, 38-39%. ¿Cómo será el nivel de aprobación cuando este señor llegue a esa aduana electoral, en donde desde luego pues está el desafío de conservar la mayoría en la Cámara de Representantes, la Cámara Alta, para poder continuar con esta conducta que es difícil de definir?
Sí, pero sí no tiene nombre. Me parece que por eso está acelerando todas estas acciones. Me parece que fue por eso que tan pronto empezó a tomar este tipo de medidas, porque sabe que sí está en juego su apoyo y su respaldo a partir de lo que suceda en este noviembre. Simplemente las elecciones que hubo de alcaldes y gobernadores ahora en noviembre pasado mostraron sí un giro otra vez hacia los demócratas. Se está desgastando el discurso nacionalista y no le está convenciendo a muchos porque los resultados no están siendo los que él les había prometido. Entonces, supongo que por esa razón está acelerando mucho de las decisiones más radicales en este momento, cuando todavía tiene ese respaldo en las diferentes instancias políticas. De acuerdo con lo que hemos visto en la historia de la política interior en los Estados Unidos, maestra, ¿usted vería la posibilidad de, aquí le decimos juicio político, allá en Estados Unidos le dicen impeachment? No, en realidad es mucho más difícil que suceda allá porque gente de su propio partido, un porcentaje alto de su propio partido tendría que llevarlo, tendría que solicitarlo, no basta con que la oposición lo haga. Entonces, el mecanismo es un poco más complicado. De hecho, cuando estaba Joe Biden, pasó una resolución, una ley en donde no se le puede juzgar por ciertos mecanismos, por ciertas acciones. Entonces, no creo que vaya a suceder. ¿No hay probabilidad de quítate tú para poner a otro No. señor? No, y ¿sabe cuál es el problema? Lo más grave es que parece que todo el círculo cercano que está alrededor de él es peor. Donald Trump ya es una persona grande, sus habilidades y su físico no le permite tener como mucha acción, pero la gente que está alrededor es muy joven y quizá un poco más radical que él. Entonces, quitar a Trump no va a ser la solución. Por eso, Tener estas personas todavía ahí va a ser grave. por eso no es una exageración decirlo, decíamos al inicio de esta emisión, que el primer año de Donald Trump ha sido como un minuto, pero debajo del agua para los mexicanos. Exactamente, es una descripción perfecta esa. Maestra, muchísimas gracias por compartirnos su experiencia, su visión desde la Universidad Iberoamericana. De verdad, le mandamos un gran saludo. Muchísimas gracias. Que tengan muy buen día. La maestra María Elvia Laija Olmedo, la coordinadora de licenciatura de Relaciones Internacionales de la Universidad Iberoamericana, respecto de hoy se está cumpliendo o el primer año de que Donald Trump juró como presidente de los Estados Unidos, el primero de 4 años. Y en el arranque de este 2026, pues ya vio usted todo lo que ha hecho. La aprehensión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cosa con la que uno no puede estar en desacuerdo porque ya se había perpetuado en el poder ese señor, pero que sin duda debieron haber sido los venezolanos quienes tomaran las riendas de una decisión tan importante como para deponer a su presidente en ese país. La advertencia de tomar, comprar o bajo cualquier otra figura la isla de Groenlandia, lo cual alertó, encendió los focos rojos en Europa, fundamentalmente entre los propios aliados de los Estados Unidos, como Reino Unido, como Alemania, como la propia Dinamarca, y la advertencia de incursionar en territorio mexicano para la persecución de los cárteles, lo cual pues desde luego sería una flagrante violación a la soberanía de un Estado independiente como el de México, que además hay que decirlo, ya lo dijo la maestra Laija Olmedo en estos micrófonos, es el primer y más importante socio comercial de los Estados Unidos, la interdependencia económica, pero además de relaciones humanas, porque hemos hecho familias entre ambos países, pues estarían en entredicho. Vaya usted a saber. Bueno, el día de ayer, fíjese, a propósito de estos temas de los que estamos hablando, fue el día de Martin Luther King. Hay que recordarlo siempre, porque como muchos otros, no exagero si digo que somos héroes en la composición del mundo como lo conocemos, pues es necesario conocer su historia. Nació en 1968 en Memphis, allá en los Estados Unidos, y se convirtió en una de las voces más poderosas en contra de la segregación racial en los Estados Unidos. Sí, es cierto. Cuando en México ya se había abolido la esclavitud, porque también hubo presencia
de esclavos en México, fundamentalmente de los europeos que ingresaron por el Golfo de México, que traían sus propios esclavos. Bueno, pues aquí fue Benito Juárez quien dijo, paren su tren y vamos a terminar con esta situación de sometimiento por solamente el color de piel o el origen de esas personas. Bueno, allá en los Estados Unidos, Martin Luther King consiguió poner en el tablero de la discusión política la segregación de la que eran objeto, la negritud, los afroamericanos, que tienen una enorme presencia en la toma de decisiones en ese país que se asume como el modelo de democracia occidental en la era moderna. Bueno, pues sí, se conmemoró ayer el día de Martin Luther King, este hombre que hay que recordarlo siempre porque fue un defensor de los derechos de las minorías raciales en un momento en el que claramente hay una persecución en contra de quien se es diferente respecto del estereotipo que conserva Donald Trump, todo su gabinete y quienes lo han seguido para llegar por segunda ocasión a la presidencia de los Estados Unidos, a la cual hoy se está recordando por ser el primer año de la segunda gestión presidencial de ese señor, del que es difícil entender. Son casi las 9 de la mañana con 39 minutos. Vamos a hacer una pausa. Regresamos después de ella. Son las 9 de la mañana con 42 minutos en la cabina de transmisión de Destrozando la Noticia. Gracias por acompañarnos. Fíjese que la sesión de pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del día de ayer lunes, deberá quedar registrado en los análisis de quienes estudian el derecho a gran escala, porque quien había advertido que había sido un alto tribunal diseñado e integrado con elementos a modo la 4T, pues se volvieron a equivocar. Primero porque Lenia Batres, que sin duda obedece a los intereses de la Cuarta Transformación, literal recibió un zape de las y los integrantes del alto tribunal, incluso de quienes simpatizan con el Movimiento de Regeneración Nacional. ¿Por qué? Porque la señora Batres, la ministra, se empeñaba en incluir en un proyecto de dictamen, un proyecto de sentencia que permitiera que lo que ya había sido cosa juzgada se reabriera, cosa que es absolutamente inconstitucional. La mayoría, si no es que la totalidad, salvo Lenia Batres, votó por la eliminación de un párrafo de un proyecto de sentencia que contemplaba, como ya lo he dicho, lo que ya había sido juzgado, que ya había sido merecido, recibido una sentencia firme, se volviera a abrir como si se tratara del cambio de las reglas del juego con condiciones claramente establecidas. Entonces, la mayoría decidió darle para atrás, es decir, un zape a la ministra Batres. Vamos a escuchar. Ministra Ríos González. A favor del proyecto y solicito que sea retirado del proyecto el párrafo 52 por considerarlo innecesario y no atinente al caso que nos ocupa. Ministra Esquivel Moza. A favor del proyecto y por la eliminación del párrafo 52. Ministro Figueroa Mejía. A favor del sentido del proyecto y también me voy a pronunciar separándome del párrafo 52. Después de haber escuchado la precisión que cada una de mis colegas pues acaban de precisar, al haber mayoría en contra del párrafo 52 del proyecto, lo procedente es suprimirlo después de haber escuchado la precisión, repito. Pues de lo contrario, considero de manera muy respetuosa que estaríamos avalando una consideración sobre la cual la mayoría de este pleno no coincide. De ahí que siendo hay que recordarlo, un cuerpo colegiado, el engrose debe reflejar la voluntad mayoritaria del mismo. ¿Podría ser una posibilidad que se vote el retorno para eliminar el párrafo 52? Sin embargo, es importante precisar que los engroses deben responder a lo que determina la mayoría de ministras y ministros. Las decisiones son de mayoría
Y es importante destacar que la naturaleza de las decisiones que se toman en un órgano colegiado es la de alcanzar consenso sobre un tema de debate. De ahí que resulta jurídicamente imposible que una sentencia contenga expresiones y decisiones que no son fruto del consenso de mayoría. Y aquí quedó muy claro, 7 votos en contra del párrafo 52. Las decisiones que aquí se toman no representan ni deben representar la voluntad individual de una persona que presente el proyecto o la propuesta de una de las que dicen las ministras y los ministros respecto del famoso párrafo 52 de un proyecto de sentencia de la ministra Lenia Batres que contemplaba reabrir asuntos que ya habían sido juzgados. Ya siéntese, señora. Bueno, fíjese que el empresario Ricardo Salinas Pliego, propietario de grupo, el presidente del Grupo Salinas, propietario de Televisión Azteca, que es la empresa referente de un conjunto de firmas empresariales en las cuales se encuentra, por ejemplo, el otorgamiento de servicios de conectividad en Internet, o también aseguradoras, Banco Azteca, Electra y todas estas empresas que se encuentran dentro de Grupo Salinas, pues ya recibió la notificación de que tiene que pasar a pagar a la ventanilla del Servicio de Administración Tributaria. Había venido tramitando, a propósito del asunto de la Corte, a través de la Corte le habían venido dando amparos para postergar las obligaciones fiscales a las que estamos obligados absolutamente todos. El monto de lo que acumuló esa deuda al Servicio de Administración Tributaria es de más de 70,000 millones de pesos. Sin embargo, le hicieron una quita, un descuento, una promoción o paguitos, como se estila en el banco propiedad del señor Salinas, y el próximo lunes se cumple el plazo para que el señor pase a esa ventanilla para pagar ni más ni menos que 51,000 millones de pesos. Saber si nos podría dar más detalles sobre las fechas límite que tiene el empresario Salinas Pliego para liquidar los impuestos que le debe al pueblo de México, saber cuánto es lo que tiene que pagar ya con el descuento que le corresponde de ley. Y bueno, eso sería primero. ¿Quieres comentar las fechas? De hasta qué fecha tiene para comunicarse con el SAT? ¿Cuándo se notificó? Sí. Se enviaron los requerimientos de cobro, se enviaron el viernes 9 de enero y se notificó el jueves pasado. A partir del viernes ya surte efectos y el Código Fiscal de la Federación establece que a partir de que surte efectos esa notificación, que fue la semana pasada, se tienen 5 días, que sería esta semana. ¿Qué acciones se van a tomar si no se pagan? Bueno, ese plazo del que habla el director del Servicio de Administración Tributaria se cumple exactamente el próximo lunes. Y mire, dice una persona de la audiencia, gracias por el comentario, dice: ahora sentirá el señor Salinas lo mismo cuando los cobradores y los despachos que contratan Banco Azteca y Electra y demás empresas de su conglomerado acosan a los clientes. Pues sí, vaya. Es un elemental sentido de justicia lo que estamos viendo. Ahora veremos si el señor Salinas decide pagar estos 51,000 millones de pesos. Bueno, fíjese que vamos a la mañanera. Comenzó la mañanera del gobernador Alejandro Armenta. Vamos para allá. ¿Sí lo tenemos? La campaña. Se vendieron tarjetas en estos 19 días que llevamos, más de 300 tarjetas en diferentes módulos que ya se instalaron y los operativos a bordo de las unidades, que también ha tenido un excelente resultado. Gobernador, te informo que como resultado de esta campaña, 31 operadores del Sistema Metropolitano de Transporte de Puebla, de la línea 1, renunciaron de manera voluntaria a raíz de la primera etapa de la campaña. Esto
Quiere decir que está funcionando la campaña sin tarjeta no hay ingreso y reducimos las quejas ciudadanas en un 70% en las redes sociales y por oficio. Y también preguntaban acerca de las tarifas con respecto a las carreteras de cuota. Con mucho gusto les comparto que este ajuste tarifario es de acuerdo a la inflación INPC registrada para 2026. El porcentaje de inflación, de acuerdo al Índice Nacional de Precio al Consumidor, se registró el 31 de diciembre y es del 3.69%, que se redondea a 3.7%, el cual se utilizó para ajustar las tarifas de peaje conforme a lo establecido en los títulos de concesión. Asimismo, comentarles a todos que los concesionarios tienen derecho a ajustar los costos de peaje anualmente durante la segunda quincena del mes de enero de 2026. La indexación registrada para el ajuste corresponde al periodo de diciembre de 2024 a diciembre de 2025. Y en pantalla estamos viendo, les preparamos una presentación a donde vienen la clasificación de automóvil, que es lo que más cruza por nuestras casetas, y la tarifa anterior era de 57. Norma Layón, la directora de Carreteras de Cuota, que explica la política que se ha implementado en la administración del sistema de transporte colectivo, el RUTA, el otorgamiento de las tarjetas como mecanismo único para poder acceder a este sistema de transporte público y la explicación de las razones por las cuales se incrementó la tarifa de peaje en el uso de las carreteras que son de paga y que cruzan por el territorio estatal. Bueno, el abogado Ricardo Torres, que es un conocedor profundo del derecho, quien a propósito comentó al escuchar la zarandeada que recibió la senadora Lenia Batres, es que el sistema jurídico en México descansa justamente en ese principio, el de la cosa juzgada, de haber votado en sentido contrario, es decir, permitir que en el engrose fuera el párrafo 52 que permitía que el asunto que ya había recibido sentencia fuera reabierto a capricho. Se habría puesto en riesgo el sistema jurídico en este país, cosa que ahora observamos obedeció al sentido común, al conocimiento jurídico del resto de las y los integrantes del alto tribunal para evitar que se cometiera un abierto atropello a la seguridad jurídica en este país. Pero a propósito del tema, Ricardo Torres nos permite conocer con precisión, con exactitud, cuáles son los aspectos que permiten conocer un feminicidio con respecto de un homicidio. ¿Por qué? Porque lamentablemente es uno de los fenómenos que seguimos viendo en el territorio nacional. ¿Qué es el feminicidio? Este delito se encuentra previsto de manera muy similar en los códigos penales de las distintas entidades federativas en México, al igual que en el Código Penal Federal. Por ello tomaré como base este último. El artículo 325 del Código Penal Federal establece que comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por una razón de género. Y se considera que existe una razón de género cuando concurran cualquiera de las circunstancias que enlista ese artículo. Por ejemplo, que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, que a la víctima se le hayan provocado lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia, que existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral, comunitario, político o escolar del sujeto activo en contra de la víctima, que haya existido entre el sujeto activo y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, una relación sentimental, afectiva, laboral, docente, de confianza o alguna relación de hecho entre ellos. O por ejemplo, que el cuerpo de la víctima sea expuesto, arrojado, depositado o exhibido en un lugar público. Hasta aquí pareciera que el delito no presenta mayor complejidad. Sin embargo, las hipótesis que acabo de mencionar no definen qué son las razones de género, ya que solo constituyen una lista limitativa
mas no enunciativa, de los distintos escenarios en los que pueden concurrir las razones de género. Por ello, para definir qué es el feminicidio, considero importante primero establecer qué no es un feminicidio. El feminicidio no es solo el homicidio de una mujer, aún con agravantes, por ser un tipo penal simple. La víctima del delito de homicidio es cualquier persona. En el feminicidio necesariamente debe ser una mujer. El homicidio puede ser doloso o imprudencial, mientras que el feminicidio solo puede ser intencional o doloso. El homicidio es un delito instantáneo. En cambio, el feminicidio no se agota con la privación de la vida, pues se requieren de otras conductas como manifestaciones del ejercicio de una violencia desmedida de forma previa, concurrente o posterior a la muerte, que evidencien una brutalidad en contra del cuerpo de las mujeres. Si bien el homicidio coincide con el feminicidio en un punto, es decir, que protegen el bien jurídico denominado vida, el feminicidio, en cambio, es un delito complejo, pues tutela diversos bienes jurídicos, porque además de la vida, protege la dignidad, el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia e incluso el derecho a un proyecto de vida. Ahora trataré de explicar qué puede entenderse. Este es un fragmento de una exposición que hace el abogado Ricardo Agustín Torres y que puede encontrar completa porque de verdad conviene revisar los planteamientos jurídicos que está haciendo este especialista en Derecho, y lo encuentra usted en su canal de YouTube, en Ricardo Agustín Torres 360. Vale la pena porque tiene ahí una serie, es una, digamos, una galería de una metodología clara, llana, precisa, para conocer los términos, los alcances y las limitaciones de distintos preceptos desde la aplicación del derecho. Son ya casi las 10 de la mañana, estamos llegando al final. Solamente decir, porque se nos quedó en el tintero, los famosos están haciendo expresiones de duelo, de acompañamiento y solidaridad por los más de 41 muertos que ocurrió con el trenazo ocurrido allá en la región de Andalucía, en España, y que pues refleja la sororidad, la empatía de los famosos europeos, particularmente los españoles, cosa que no vimos lamentablemente en el accidente en el tren interoceánico en México. Con esto llegamos a la parte final de Destrozando la Noticia. Mañana será miércoles, estaremos en mitad de la semana y estaremos agradecidos de que nos acompañe nuevamente. Que pase una espléndida mañana.